Y ya son por lo menos 51 migrantes muertos que fueron abandonados en un camión en la periferia de la ciudad de San Antonio, Texas. Murieron asfixiados por la falta de aire y agua. De los damnificados son por lo menos, ya se sabe, 22 mexicanos y 19 personas todavía no han sido identificadas. I believe we're going to need more medics. So far I have about 1, 2, 3, probably about 6 or 7 more patients that I can see. Son las primeras llamadas de emergencia cuando encontraron el tráiler con el remolque lleno de migrantes en San Antonio, Texas. Hasta la noche de este martes, el número de muertos es de 51, 39 hombres y 12 mujeres, lo que convierte a este incidente en uno de los más trágicos en cuanto a trata de personas en Estados Unidos. El número de fallecidos al momento es de 51, de los cuales se tiene información que se acaba de actualizar en donde reporta la oficina del médico forense que 27 de las personas fallecidas serían presuntamente de nacionalidad mexicana y lo que nos indican que procede, lo que sigue es intentar la corroboración con huellas dactilares. Insisto, en general ha indicado que los heridos están en estado crítico, con fallas neurológicas, renales y hepáticas y con hemorragias internas. El jefe de la policía de San Antonio, William McManus, informó que 3 personas fueron arrestadas. No obstante, dijo que no se precisa aún si están absolutamente conectados con el incidente y que el conductor del camión fue detenido en un campo cercano cuando abandonaba la escena del crimen. Debido a la gravedad del suceso, la investigación se trasladó al Departamento de Seguridad Nacional. Today, we mourn for those 51 immigrants who came to us to breathe that fresh air, but instead found death in the state of Texas, suffering in a van or a trailer from heat exhaustion. It's a terrible way for us to treat immigrants. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, consideró que esta tragedia es resultado de leyes rotas y disfuncionales y retomó lo acordado en la Cumbre de las Américas para ofrecer una migración segura, ordenada, humana y legal. Para el presidente López Obrador, este hecho está relacionado con la delincuencia organizada y la falta de vigilancia. Suceden porque también hay tráfico de personas y falta de controles, en este caso en la frontera de México con Estados Unidos. El canciller Marcelo Ebrard dijo que habló con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y acordaron abrir una carpeta de investigación. Mientras tanto, la Cancillería de Guatemala dijo que junto con México harán una investigación regional para localizar a los traficantes que ocasionaron la tragedia. En cuanto a la repatriación de los cuerpos y los gastos funerarios, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, informaron que se harán cargo de los trámites y recursos. En tanto, la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones se unieron a la exigencia para realizar una investigación rigurosa que lleve al enjuiciamiento de los responsables. Y mire, a mí me llama profundamente la atención que ahora todos digan que van a investigar este caso y que va a haber una investigación rigurosa y Guatemala, México, Estados Unidos, todos estén diciendo que ahora sí van a detener a quienes sean los responsables de estos hechos. Me parece muy bien, pero ¿sabe qué? Trailers como estos parten hacia la frontera y cruzan la frontera y van por Estados Unidos decenas cada día. Y cada vez que hay una tragedia como esta, porque no es la primera y desgraciadamente no va a ser la última, se dice lo mismo. En diciembre estábamos diciendo lo mismo cuando también un tráiler con una gran cantidad, iban casi 200 personas, se estrelló allá en Chiapa de Corzo y provocó la muerte de 56 migrantes. Este no es un tema de polleros, es un tema sí de crimen organizado, que no se va a resolver metiendo a la cárcel, que hay que meterlo a la cárcel, pero al conductor del tráiler. Hay que romper las redes. Estas redes son muy poderosas. Mire usted,
no solamente se tiene que haber cruzado México, se cruza Nuevo Laredo, Nuevo Laredo se cruza Laredo, es el punto fronterizo más importante que hay en México y uno de los más importantes del mundo. Buena parte del comercio entre México y Estados Unidos se hace por esta entrada, entre Laredo y Nuevo Laredo. Aquí a 26 millas, como no se puede controlar todo aquí, a 26 millas del otro lado, yendo hacia San Antonio, hay otro puesto fronterizo, otro control carretero en Estados Unidos, donde se hace un control más riguroso, vamos a llamarlo así, de lo que entra al país, precisamente porque en la frontera es más difícil hacerlo. Por aquí tiene que haber pasado el camión, por aquí cruzó y hasta aquí, llegando a San Antonio, es cuando dejaron abandonado el camión con su carga letal. Ya son 27, teníamos 22, pero ya hay que corregir el número. Son 27 los mexicanos que han muerto ahí, lo que demuestra también otra cosa. No son todos centroamericanos, cada vez son más mexicanos, más paisanos, los que cruzan al otro lado. El número de deportados también cada vez, prácticamente el 50% son de personas de nacionalidad mexicana. Hay que tomarlo en cuenta que ya no es un fenómeno solamente de quienes cruzan de Centroamérica, que vienen de Cuba, de Haití, de otros países. Es gente, sobre todo del sur del país, que va cruzando hacia Estados Unidos. Eso es en la frontera de Nuevo Laredo. Después tenemos que ver cómo transitan estas personas. Del sur del país, hay varias organizaciones. Antes había básicamente 2 organizaciones criminales que trabajaban en toda esta frontera sur entre México y Guatemala, hacia la zona de Tapachula particularmente. Ahora hay muchos más. Está el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco. El cártel de Sinaloa incluso está dividido en 2. Están los grupos más antiguos del cártel de Sinaloa, que están ligados al Mayo Zambada y otros grupos que son los que siempre tuvieron la hegemonía en esta zona, y están los grupos de los Chapitos y nuevos grupos que están asentándose cada vez más en esta área de la frontera. No son los únicos, ahí hay remanentes de lo que serían los Zetas. Los que están ahí son los que están trasladando unos y otros, la gente hacia Nuevo Laredo, Reynosa, pero sobre todo a Nuevo Laredo. Hay grupos del cártel del Golfo, de los Beltrán Leiva, hay un cártel que le llaman de San Juan Chamula, son traficantes de gente, son organizaciones que tienen que estar muy bien organizadas, porque no solamente cruzan toda la República Mexicana para llegar a la frontera, sea por Piedras Negras, sea por Tijuana, sea por Nuevo Laredo, sino que cruzan también la frontera y tienen los suficientes amarres para cruzar esa frontera con Estados Unidos. Hay temas que son evidentes. Dentro de esto hay lo que se llaman escáneres a lo largo de la frontera para controlar precisamente las cargas. Así es como se ven los escáneres. Cuando pasan los camiones, si hay gente, los trailers, si hay gente dentro, se ve que hay gente dentro. Si hay un camión sospechoso, se lo puede detener. Estos escáneres están de los 2 lados de la frontera, del lado mexicano y del lado estadounidense. Se pueden controlar. No estamos hablando de un cargamento de 10 kilos de fentanilo. Es una carga humana, terrible, donde finalmente lo que está en el fondo de esto es un esquema de corrupción. El 12 de julio se reúne el presidente López Obrador con el presidente Biden en Washington. Dicen que van a discutir muchos temas. El de la migración es uno de los principales. Y mientras tanto, aquí en México, Viviana, tenemos una situación terrible donde tenemos tiroteos y ataques hasta en centros de vacunación de niños.
Sí, Jorge, bueno, es muy importante todo lo que acabas de explicar, porque además de todo, el crimen organizado es el que está tomando el control ya de los migrantes. No solamente no son los antiguos polleros, hoy son los cárteles de la droga los que están manejando a estos sicarios, a estos migrantes, y además de todo, los convierten en sicarios en nuestro territorio si nadie los rescata. Y bueno, lo que bien decía Jorge, de los tiroteos que se están dando aquí en México, 2 menores resultaron heridos por un ataque con arma de fuego en plena fila de vacunación contra el COVID, esto en el estado de Puebla. El pánico y la incertidumbre se apoderaron de decenas de niños, niñas y padres de familia en la ciudad de Puebla. Mientras esperaban su turno para vacunar a los menores contra la COVID-19, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. La mayoría de las personas se arrojó al piso. Antes del mediodía y a bordo de una motocicleta, 2 sujetos llegaron sobre esta calle Francisco Saravia en la colonia Madero. Uno de ellos accionó su arma en contra de un sujeto que se encontraba en esta zona. Uno de los impactos alcanzó su objetivo, pero también lastimó a otras 3 personas, entre ellas 2 menores de edad. Y empezó a disparar. Entonces ya de ahí toda la gente empezó a correr, se metían a los locales y fue muy feo. Algunos permanecían en el piso, otros tomaron a sus hijos y corrieron a resguardarse en los comercios. En su recaudería, Zuleima dio cobijo a más de 15 niños y adultos. Empezamos a mover para que se metieran. ¿Les dio resguardo? Sí, entonces ya checamos que estaba una persona tirada, ya se le veía sus balas y sus heridas. Y ya también nos comentaron que eran 2 niños los que estaban heridos. La niña de 9 años y el pequeño de 10 fueron valorados en el lugar y se reportaron fuera de peligro. Sin embargo, fueron trasladados al hospital para el niño poblano para revisarlos bajo protocolo. Los adultos, entre ellos a quien iba dirigido el ataque y quien fue identificado como Fernando N., alias La Zorra, con antecedentes penales, fueron atendidos en el Hospital de Traumatología del IMSS. Los 2 se reportan estables. Sonaron muchos balazos, o sea, fueron, yo le calculo como unos 5 a 7 balazos, porque fueron primero unos seguidos y después sonaron como unos 2 o 3. No hay personas detenidas. En los alrededores de la clínica se instrumentó un operativo de búsqueda para dar con los responsables del ataque directo. Detrás quedaron momentos de tensión, miedo y, de acuerdo con testigos, un profundo daño emocional para quienes estuvieron cerca de los disparos. Fue muy feo ver a la gente cómo corría, buscaba alojamiento. Yo la verdad vi a las mamás, los papás cubriendo a sus niños y los niños con una cara de terror. Ya pues en el momento no captamos nada, sino después de que ya estuvimos conscientes de que fue un arma y pues se empezaron a meter y pues uno como pues ayudar, ¿no? Claro. No en vez de bajar, porque sí estuvo muy feo. Para ADN 40, Edgar Andrade en las imágenes, Óscar Hernández Bonilla, Fuerza Informativa Azteca. No sabemos qué es lo que pasó. Bueno, y mientras tanto la violencia no cesa. Ayer hubo ataques, quema de restaurantes y vehículos en Chilpancingo y en Acapulco, mientras que en Zitácuaro, allá en Michoacán, fue atacada por sicarios una unidad de la Guardia Nacional. Hubo un muerto en este enfrentamiento. La noche de lunes, un autobús y 2 vehículos fueron incendiados por un comando en la carretera Chilpancingo-Tixtla. Ocurrió cerca del poblado de Matlalapa. Las 3 unidades fueron consumidas por el fuego provocado por al menos 20 sujetos armados. Las autoridades no han dado a conocer el grupo delictivo al que pertenecen. Otro vehículo también fue baleado por estos sujetos. La investigación preliminar indica que los criminales bloquearon la circulación previo al ataque, ya que en el lugar se hallaron piedras sobre el asfalto. En el lugar se localizaron 64 casquillos de diferente calibre, mientras que autoridades abrieron las carpetas de investigación para dar con los responsables. La madrugada del sábado ocurrió un hecho similar. En la comunidad de Mazatlán, perteneciente a Chilpancingo, hombres armados atravesaron 3 camiones sobre la carretera. Uno fue incendiado. También en Guerrero, pero en Acapulco, 2 restaurantes, un taller de motos acuáticas y un automóvil de lujo ardieron en llamas. Los comercios Los Buzos y La Palapa se localizan en el Boulevard Las Naciones, en la zona diamante del puerto. Hasta el momento se desconoce el motivo del siniestro. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados lamentó lo ocurrido y exigió a las autoridades esclarecer los hechos.
Señalaron que la inseguridad, bloqueos en las carreteras y el comercio afectan la economía del Estado, mientras que la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de la entidad sentenció que el incendio en los establecimientos afectará de manera directa a más de 120 familias. Con la corta quiero que reaccione. Con la corta reaccione, hijo. No te pegaron, güey. ¿Cuándo son nomás? Tranquilo, con la corta. Fue pura vergüenza tu arma, güey. Fue pura vergüenza. Tranquilo. Con la corta. Hey. Estas imágenes corresponden al domingo 26 de junio en Benito Juárez, municipio de Zitácuaro, Michoacán. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, elementos del ejército fueron agredidos por civiles armados cuando realizaban recorridos cerca del Cerro de la Cruz, por lo que repelieron la agresión. Durante el enfrentamiento, un agresor murió. Bueno, ahí tenemos otra vez un somero detalle de lo que ha ocurrido en las últimas horas, en los últimos días en México. A ver, las autoridades pueden decir que están investigando las causas de los incendios en Acapulco. Los comerciantes lo dicen muy claro. Son incendios provocados, están relacionados con la extorsión. No se incendian los 2 restaurantes y una tienda de motos acuáticas espontáneamente. Les aseguro que eso no ocurre. Es extorsión. Están atacando en las carreteras, tienen controlado el abasto de productos básicos, están extorsionando ya en la zona Diamante, no en las colonias populares de Acapulco, y no pasa absolutamente nada. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Aquí lo que hay es una invasión y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. La fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, fue terminante respecto al caso del abogado José Hernández Alcocer, quien fue el que asesinó a su esposa, joven esposa, la cantante Irma Lidia, el viernes pasado en el restaurante Suntory de la Colonia del Valle. No habrá para el presunto asesino beneficios a pesar de sus relaciones políticas, ha dicho la fiscal, y por lo pronto tanto él como su custodia siguen en el proceso en el reclusorio norte ahí ingresados. Mientras siguen surgiendo datos respecto a la controversial vida de Hernández Alcocer. El caso de Irma Lidia Sandoval no quedará impune. Así lo advirtió Ernestina Godoy, fiscal de justicia de la Ciudad de México. Indicó que no se tolerará ni permitirá que una persona crea que puede asesinar a una mujer y que debido a sus relaciones y supuestas influencias puede quedar impune. Jesús N., de 79 años, es señalado de asesinar a su esposa, la cantante Irma Lidia Sandoval, de 21 años. Ocurrió la noche del jueves 23 de junio, en un restaurante en la Colonia del Valle. Su presunto agresor tendrá una segunda audiencia en el reclusorio norte este jueves. A este hombre lo describen como ostentoso y que presume de contar con amigos en el medio político, principalmente con altos funcionarios de los años 80. Se presentaba como abogado, pero su célula la obtuvo apenas en 2017, cerca de los 74 años. Presumía haberse reunido en privado con el Papa Juan Pablo II y en 2011 fue relacionado como representante legal del fallecido Onésimo Cepeda, obispo de Ecatepec. Parte de esta relación quedó evidenciada en un video publicado en redes sociales donde aparece la cantante fallecida y el obispo. En 2012, Jesús N. fue acusado de los delitos de usurpación de profesión y extorsión. De acuerdo con investigaciones periodísticas, el abogado también estaba vinculado con personajes como el diputado Federico Doring, que en ocasiones presumió su colección de piezas de arte y de ser dueño de diversas empresas, entre las que destacan restaurantes, y que tenía gustos por la ropa de seda e incluso por vestir corbatas con brillantes. Amante de los relojes caros, cubierto con diamantes valuados en varios millones de pesos. Presuntamente, ha estado casado 6 veces, de las cuales señalan una exesposa tuvo un final trágico al suicidarse. Por el momento, Jesús N. permanecerá en prisión preventiva. Bueno, este es un personaje que tiene
y ha quedado demostrado relaciones políticas que van mucho más allá de Federico Dorin, pero bueno, habrá que comprobarlo, pero y del pasado y de la actualidad, y que van más allá también del fallecido obispo Onésimo Cepeda. El tema es que este hombre, que ha estado casado 6 veces, como veíamos, han fallecido 2 de sus ex esposas, además de la asesinada de Irma Lidia. Una se suicidó de 2 balazos, la otra murió en un accidente que nunca fue esclarecido. Pero lo que sucede, como decía Ernestina Godoy, tiene toda la razón, es muy barato, es muy fácil matar mujeres en México. Los feminicidios se han incrementado de enero a mayo, 20% en 25 municipios del país, 25 municipios importantes. Guadalupe, Ciudad Juárez, Ecatepec, Escobedo, ahí en Nuevo León, y Morelia. Ahí se han tenido un aumento del 20% los feminicidios. Pero hay otros datos que son más graves. No solamente se matan mujeres, desaparecen mujeres. Mire usted, del 5 de diciembre de 2012 al 16 de junio de 2016, un mismo periodo, 3 años y medio de gobierno del anterior sexenio, hubo 93 casos de mujeres desaparecidas en la Ciudad de México. Para el mismo periodo, 3 años y medio, del 5 de noviembre del 2018 a 16 de junio de 2022, el pasado 16 de junio, ha habido 930 casos de mujeres desaparecidas. Son los que están denunciados, de mujeres desaparecidas en la Ciudad de México. Se ha multiplicado por 10. Más grave aún, el rango de edad de estas mujeres desaparecidas, el rango de edad de esas 930 mujeres desaparecidas en la Ciudad de México. Ponemos la Ciudad de México porque es donde hay datos con mayor certidumbre y donde hay mayor cantidad de denuncias. Es de niñas de entre 10 y 19 años. Esas son las mujeres que desaparecen en el país. Hoy el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, dijo que no se pueden tolerar los feminicidios en el país. Ojalá, además de las declaraciones, la acción de las autoridades, de todas, realmente lo impidan. Esto dijo Arturo Saldívar. La mayoría de los feminicidios no se investigan. Cuando se investigan mal. Cuando son casos mediáticos, además, se revictimiza a las víctimas. En muchos casos se trata de responsabilizar a las mujeres, que porque usaban minifalda, que porque habían bebido, que porque estaban en un bar, que porque las amigas las dejaron, que porque sus hogares se encuentran destruidos y entonces el papá o la mamá no realizó la labor que les tocaba. Bueno, sí, tiene razón el ministro Saldívar, hay que investigar y hay que investigar a fondo los feminicidios que hay en este país. Y vamos a Colombia, donde se registró un motín en una cárcel del municipio de Tula. 51 presos murieron y al menos otros 50 están heridos, entre ellos los guardias de seguridad del penal. El percance se registró a las 2 de la mañana de este martes, cuando los internos intentaron y lo lograron prenderle fuego a colchonetas, y esto se salió de control. Se salió de control y termina en una tragedia. Son zonas penales también, como ocurre en México, controlados por el crimen organizado. Y terminó en otro tema muy importante, terminó la cumbre del G7 en Alemania, el grupo de los 7 conformado por Canadá, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido, advirtieron que aplicarán más sanciones a Rusia para lograr terminar con la invasión en Ucrania. Y este miércoles comienza, ahí también en España, inmediatamente después, la cumbre de la OTAN, que va de la mano con el tema de Ucrania. Aquí hay un capítulo fundamental que se acordó hoy allá en Madrid. Turquía, que era quien tenía diferencias con Finlandia y sobre todo con Suecia, para que Finlandia y Suecia se integraran a la OTAN, finalmente firmaron un documento, firmaron un acuerdo. Hay un acuerdo ya unánime de todos los países de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, para que Suecia y Finlandia se incorporen a esa organización de defensa mutua. Es un paso fundamental en orquestar
una defensa europea ante las agresiones del régimen de Putin y tendrá influencia en todo lo que va a pasar en el futuro. La invasión de Putin en Ucrania lo que ha logrado es exactamente lo que quería evitar. Ha logrado unir a la OTAN y a la Comunidad Europea como no se habían unido en muchísimo tiempo. Y eso está modificando todas las relaciones y los equilibrios dentro de la propia Unión Europea, del viejo continente, y tendrá influencia, vamos a verlo, en la guerra que se libra ahí en Ucrania. Pero bueno, ya veremos cómo termina la historia mañana en Madrid de la reunión de la OTAN. Ya veremos, va a haber mucho de qué hablar, sobre todo en una situación geopolítica que está cambiando y que está cambiando constantemente y a una velocidad muy rápida, ahora sobre todo con esta invasión de Rusia a Ucrania. Y bueno, lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales, consulte todos los contenidos de Todo Personal en nuestro canal de YouTube, lo puede hacer simplemente escaneando este QR y de ahí lo lleva directamente a la página de ADN 40, donde puede ver estos contenidos, estos reportajes especiales que hemos hecho en Todo Personal. Descanse, sueñe bonito y bueno, por supuesto lo esperamos mañana con muchísima información, con toda la cruda realidad que se vive en este país y el mundo. Buen sueño bonito. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Viviana. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.